Bien, vamos a estudiar juntos el concepto de derivada de una función. En esta gráfica tenemos una función cualquiera, que es una curva, con su eje y y su eje x. Vamos a señalar un punto, vamos a suponer ese punto que le vamos a llamar x1, que corresponde en la función a y1. ¿Sí? Su imagen es y1, que lo podemos también denominar como función de x1 igual a y1. Si elegimos otro número en esta gráfica, otro punto del eje, le vamos a llamar x2. Si lo señalamos en la gráfica, vemos que tiene una imagen también en y2, que podemos denominar función de x2. Ahora bien, este espacio que hay entre x1 y x2 se le puede denominar incremento o incremental de x, usando esta letra griega para decir que eso es un delta x. Es cuánto aumenta la x cuando pasa de x1 a x2. ¿Sí? Lo podemos señalar aquí, el espacio S también. ¿Sí? Y decir que eso es delta x. También podemos decir que aquí hay un delta y, un incremento de y1 hasta y2. Cuánto aumenta la función cuando pasa de y1 a y2. Y lo vamos a llamar delta y. Incremento en y, incremento en x. Entonces, si yo ahora en esos dos puntos que marqué, x1 y x2, trazo una recta, esa recta se llama secante. Y puedo obtener rápidamente, al tener esta secante, cuál es la pendiente. Es decir, la pendiente es la inclinación de esa recta. La pendiente, que siempre se simbolizaba con M, de esa secante yo puedo decir rápidamente que, por definición, es el incremento de y dividido el incremento de x. Entonces ahí tengo la pendiente de esa recta secante que pasa por los dos puntos de la gráfica. Ahora bien, yo eso que acabo de escribir lo puedo señalizar también reemplazando un poquito esto y decir lo de arriba, delta y, yo lo puedo señalar, habíamos dicho que delta x era la diferencia entre x1 y x2, o sea que x2 menos x1, y delta y era la diferencia entre y2 y y1, es decir, entre la función de x2 y la función de x1. Entonces aquí puedo decir que delta y es función de x2 menos función de x1. ¿Sí? Ahora bien, la función de x2, sabemos de alguna forma que x2, si yo paso esto para el otro lado, x2 es igual a x1 más el incremento en x. ¿Sí? Es decir, que x2 es este punto más este pedazo que está acá de recta o de espacio, ¿no? Con lo cual, yo teniendo esto acá, puedo volver a mi definición y decir, bueno, mira, entonces delta y es igual a, en vez de escribir x2, voy a decir función, y en vez de escribir x2, escribo x1 más delta x. Y acá vuelvo a escribir el mismo valor que era menos la función de x1. Con lo cual, entonces yo aquí arriba puedo decir que delta y es todo esto que está acá. Es f de x1 más delta x menos la función de x1 dividido, vamos a hacer de vuelta porque salió torcida, dividido delta x. Así puedo yo significar o simbolizar la pendiente m. Recordemos que esto es una pendiente de la secante, ¿no? De esta recta. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Si nosotros nos acercamos de alguna forma, este punto comienza a acercarse a este,
es decir, recorriendo la gráfica nos acercamos y por ejemplo nos ponemos acá, veremos que de alguna manera la gráfica, o sea la recta que pasa por esos dos puntos, empieza a cambiar su pendiente. Y si nos acercamos lo suficiente con este punto viniendo por la gráfica, acercamos lo suficiente a que el punto x2 sea casi x1, vamos a encontrar que la gráfica pasa a ser, en vez de una secante, una tangente. ¿Qué es una tangente? Es una recta que está apoyada sobre la curva y la toca solamente en un punto, en ese punto. Esto es una recta tangente y esto es una recta secante. Con lo cual se puede decir que toca suavemente a la gráfica, a la curva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el valor de x2 se acerca al x1, que es lo que hicimos acá, el delta x se va achicando cada vez más. Se achica tanto que tiende a ser 0, aunque nunca llega a serlo, tiene una tendencia a ser igual, x2 a x1, y delta x tiende a achicarse tanto que llega a ser 0. Con lo cual, se conoce como derivada de una función y se simboliza con f' de x, se usa el prima s. ¿A qué elemento? Bueno, a esto que calculamos aquí, pero cuando delta x tiende a ser 0. El límite de cuando delta x tiende a 0, cuando esto se achica tanto que este puntito viene acercándose al x1, el x2 al x1, tiende a ser 0 de f de x1 más delta x, traigo lo que está acá arriba, ¿no? Fíjense, esto que está acá, lo vengo a traer aquí. Menos f de x1. Todo esto dividido delta x. Y ahí tengo la definición, vamos a marcarlo acá, de derivada. Es decir que la derivada se conoce como el límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x1 más delta x menos f de x1 sobre el delta x. Es decir, la pendiente de esta recta que está acá, cuando delta x tiende a 0, la secante se convierte en tangente. Con lo cual, la derivada, una de las cosas fundamentales que hace es permitirme calcular la pendiente de una recta tangente a una curva, en ese punto. Es decir que, si este límite existe, se dice que la función es derivable o que admite derivada. Si este límite no existe, ahí ya la derivada no es posible realizarla sobre esa función. Luego vamos a seguir interpretando esto y hacer algunos ejercicios, pero esto sería inicialmente el concepto de lo que es la derivada de una función.